Gracias Raúl. Tenemos el día de hoy a Raúl Pérez con los distintos aspectos a considerar en un terapeuta floral. Gracias Raúl, adelante. Bueno, buenas tardes a todas. Vamos a hablar de distintos aspectos porque realmente esta carrera o esta profesión de terapeuta floral hubo un momento en que hubo que crearla porque no existía. Y el término terapeuta floral fue acuñado acá en Argentina. Se lo debemos al doctor Eduardo Greco. Porque terapeutas, ahora vamos a hablar de lo que son los terapeutas, ¿no? Terapeutas hay muchos, pero para referirnos a los que usamos esencias florales para tratar a nuestros pacientes, es correcto el nombre de terapeuta floral. Ustedes saben que la palabra terapeuta, ¿cuál es el origen de la palabra? Parece que había una tribu en una zona de Medio Oriente, y esta tribu pertenecía a esta antigua cultura que eran los esenios. Una cultura de mucha sabiduría y que tenían la característica, ellos habitaban una zona eh, bastante inhóspita, y claro, por ese lugar pasaba gente, viajeros, por ahí necesitados de descanso, de agua, de comida. Y una característica de esta gente eran que eran muy solidarios y brindaban ayuda a estas personas que pasaban. Y una de esas tribus era llamada los terapeutas. De ahí viene la palabra terapeuta, aquel que ayuda, auxilia, brinda consuelo. De ahí se originó el nombre terapeuta, pero provenía de una tribu. Claro, con el correr del tiempo, nosotros conocemos distintos tipos de terapeutas, aunque muchas veces, cuando la persona dice voy a un terapeuta, se refiere básicamente a un psicoterapeuta, a alguien que hace psicología, ya sea psiquiatra o psicólogo, pero en realidad, terapeuta es todo aquel que ejerce algún tipo de terapia. De hecho, el médico también es un terapeuta, que cada uno tendrá sus distintas especialidades. El kinesiólogo es un terapeuta especializado en la rehabilitación física. Aquel que hace fitoterapia, o sea, que trabaja con las plantas medicinales, es un fitoterapeuta. El que trabaja con aceites esenciales es aromoterapeuta. En fin, hay distintos tipos de terapeuta, pero bueno, el concepto terapeuta floral fue creado aquí en Argentina para definir y crear un espacio. Y hay otro problema, además. A la terapia floral, los que habitamos este mundo de la terapia floral, provenimos de distintos caminos, porque el médico es médico, estudió medicina, el kinesiólogo estudió kinesiología, el farmacéutico estudió farmacia, y esa profesión ya estaba ligada automáticamente al arte de curar. Y tiene sus propios métodos de abordaje y de trabajo. Ahora, independientemente si somos médicos, psicólogos, kinesiólogos u otra profesión que a veces está ligada al arte de curar, pero nos vamos a encontrar que en terapia floral yo he tenido alumnos que provienen de las profesiones más disímiles que no estaban relacionadas con el arte de curar. Abogados, ingenieros, contadores públicos, que les entusiasma más trabajar con las flores que trabajar con contabilidad. Eh, Miren, y yo hago esta comparación. En la época en que Freud comenzó a crear su método psicoanalítico, Freud se enfrentó con una dificultad parecida a la que enfrentaríamos hoy los terapeutas florales. ¿Por qué?
Porque Freud era neurólogo, Freud no era psiquiatra ni psicólogo. En esa época la psicología estaba en pañales, prácticamente no existía. La única psicología que existía en la época de Freud era la llamada psicología experimental, que no se ocupaba de atender pacientes. El concepto de psicología clínica no existía en esa época. La psicología experimental trataba de medir algunas funciones psíquicas, si es que se pueden medir. Cómo medir la concentración, la atención, la memoria, algunas de esas facultades, pero no de las emociones, ni de los sentimientos, ni de los estados de ánimo. Era un intento de comprender algunas funciones de la mente, del cerebro, por supuesto con conocimientos de neurología que no son los que tenemos hoy, pero no había una psicología que se ocupara del padecer humano. Pero sin embargo, pacientes que sufrían temas emocionales, mal llamados hasta el día de hoy, pacientes que sufren de los nervios, ¿vieron cuando dicen, el médico me dijo que lo mío es nervioso? Si fuera nervioso estrictamente sería un problema neurológico. Pero en realidad a veces decimos pacientes nerviosos para referirnos a temas de tipo emocional. Bueno, toda la vida existieron este tipo de pacientes y Freud se los cruzaba con la misma dificultad que otros médicos, porque al no haber una especialidad psicoterapéutica, la gente que sufría determinado tipo de estas vivencias, que ahora sabemos, hay toda una conexión mente-cuerpo que también termina afectando el cuerpo, recurrían al médico, que se encontraba entre la espada y la pared, porque había síntomas que eran muy difíciles de descifrar. O sea, Freud fue llevado, qué karma tenía Freud, ¿no? Porque fue llevado a trabajar con esto y como no se podía apoyar en la psiquiatría de la época que existía, era una psiquiatría que era drogas fuertes para calmar los estados alterados de los pacientes psiquiátricos graves. Nada más. Y después, bueno, el chaleco de fuerza y el encierro en alguna institución, en un manicomio. No había grandes terapéuticas en esa época. Freud no se podía apoyar en la psiquiatría, no se podía apoyar en la psicología, pero se cruzaba en su consultorio como neurólogo con pacientes con cuadros emocionales, lo que hoy llamamos cuadros de tipo neurótico, que en salud mental es el padecer más barato que podemos tener en la vida cotidiana, ¿no? El sufrimiento cotidiano de todos los días. Entonces, no sabía por qué lado arrancar. Esas circunstancias lo llevaron a él a crear su método, pero al principio él observaba que había síntomas que no tenían lógica. Por ejemplo, había pacientes que hacían parálisis de un brazo o de una pierna, de una extremidad, que no tenían relación con lo neurológico. No había un nervio cortado, no había un problema a nivel cerebral, no había un problema medular que afectara la transmisión nerviosa y sin embargo el paciente no podía mover un brazo. Y sin embargo en determinados momentos recuperaba ese movimiento. Ahí vio que había otro tipo de génesis en ese tipo de parálisis. En esa época había muchos cuadros de histeria, no es que hoy hayan desaparecido, hoy siguen existiendo, lo que pasa es que cualquier enfermedad mental se va adaptando al contexto cultural de la época. Los cuadros de histeria que veía Freud, que también aparecían en la época de Hipócrates, lo que pasa es que ahí había mucho menos conocimiento. Había teorías disparatadas sobre la histeria. Y se creía que era una enfermedad exclusivamente de las mujeres, porque histeria viene de histerón, que significa útero. Hay una teoría muy antigua, muy loca, que era la teoría del útero migratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el útero de la mujer era como un animal que se movía, que cambiaba de lugar en el cuerpo, y esos cambios de lugar en el cuerpo era lo que producía determinadas alteraciones emocionales y mentales en la mujer. Esa fue una de las viejas teorías de la antigüedad para explicar la histeria. Freud se cruzaba con muchos cuadros de histeria, que hacen lo que se llaman los fenómenos de conversión, que son esas parálisis que no son las parálisis motrices neurológicas. Y bueno, y se devanaba los sesos con eso. Y se enteró, en esa época, que en Francia, Charcot, que era otro neurólogo,
lograba resultados interesantes con esas pacientes histéricas aplicando la hipnosis. Entonces dijo, bueno, me voy a Francia a estudiar hipnosis. Y efectivamente, con la hipnosis tenemos acceso al inconsciente. Pero claro, la hipnosis de Charcot, de la época de Charcot, no eran los conocimientos de hipnosis que se tienen hoy. Pero efectivamente, se pueden modificar síntomas por medio de la hipnosis. Y lo más interesante, sin utilizar medicación. Pero de todos modos, Freud observó algo que se desencantó. Él al poco tiempo deja de aplicar la hipnosis, aunque él veía resultados, porque él veía que aunque aplicaba la hipnosis, esos síntomas que él desbloqueaba con la hipnosis, con el tiempo volvían. ¿Por qué? Porque efectivamente no se estaba tratando la causa oculta, que él ahí se da cuenta que hay otra historia que buscar, que es por el lado del inconsciente. Y además porque Freud no tenía una facilidad para la hipnosis. Freud no era un individuo con facilidad para la comunicación y para la empatía y la sugestión con el paciente. Entonces, le resultaba difícil entablar un rapport con el paciente. De hecho, fíjense que él usa el método psicoanalítico, el paciente se acuesta en un diván y él no lo mira cara a cara. Él dice que es mejor para que el paciente esté más relajado y cómodo. Yo creo que Freud también tenía su buena fobia, que no podía sostener cara a cara el encuentro con el paciente. Porque hay terapias en que hay que hablar frente a frente con el paciente. No puede estar acostado en un diván y uno atrás, que no sabe si el terapeuta se quedó dormido escuchándolo o no. Entonces, usa la hipnosis un tiempo, después ve que, en realidad porque se la aplicaba mal a la hipnosis, pero en ese momento daba sus buenos resultados. Esa dificultad hace que él, dice, para buscar más datos, utilizara no la hipnosis, sino la sugestión. Le ponía la mano en la frente al paciente y le decía que él iba a recordar. Y el paciente efectivamente podía empezar a hablar y a contarle cosas que pasaban. De ese modo, él fue creando paso a paso lo que se llamó el método de la asociación libre. Él después se dio cuenta que sin necesidad de ponerle la mano en la frente al paciente, miren si que está los 50 minutos con la mano en la frente del paciente, ya sería bastante cansador, se dio cuenta que el paciente igual podía asociar libremente. Y entonces, esta dificultad metodológica le dio a Freud la vía para empezar a acceder a toda esa información que nos permanece oculta en tanto y en cuanto no la conozcamos. Por eso el trabajo de Freud fue monumental y además tenía una capacidad de observación asombrosa, porque él tenía que descifrar ese lenguaje del inconsciente que se expresa de distintas maneras. Y creó su método que ya conocemos como psicoanálisis. No me quiero extender más sobre esto, porque lo que les quiero contar es otra cosa. Y empezó a aplicarlo con pacientes. Lógicamente, tiene una serie de complicaciones. Acá no hay una terapia rápida. Hay pacientes que pueden estar muchos años hablando y hablando y sus conflictos pueden estar sin resolverse porque el terapeuta trabaja con el material que el paciente brinda. No es que vamos a extraer y sacar lo que nosotros queremos. Tenemos que dejar que el paciente suelte su material. Pues, hay gente, a cualquiera de ustedes le puede constar que pasó años analizándose y, como digo yo, el pescado sigue sin vender. Siguen con miedo, siguen con fobias, o como ese famoso chiste de yo comencé a ir a mi psicoanalista porque me orinaba en la cama. Y ahora me sigo orinando en la cama, pero ya sé por qué. Bueno, esto es un fracaso terapéutico, porque la verdadera curación no es solamente saber el por qué, sino curarme, y la curación debe abarcar todos los aspectos del ser, no solamente el aspecto sintomático, sino que tiene que ser un equilibrio global. Pero Freud fue trabajando por ensayo y error, fue una tarea, él se contradecía muchas veces, fue escribiendo sus trabajos a medida que los iba descubriendo, y causó el interés de médicos y de psicólogos que lo rodeaban a Freud en esa época, y que era famoso, no sé si eran los días miércoles, era en Viena, que era una reunión de algunos interesados en conocer la metodología psicoanalítica de Freud, y se empezaron a formar así grupos de estudio, y en un momento dado que el psicoanálisis comenzó a ser más conocido, se planteó
cuando no, una duda. ¿Quién tiene que ser psicoanalista? ¿El médico o el psicólogo? Freud era médico. Acá en Argentina, cuando el psicoanálisis se instala, acá tiene una fuertísima tradición el psicoanálisis, hubo muchos psicoanalistas europeos que después de la Segunda Guerra vinieron a Argentina, y entonces hubo contacto con terapeutas argentinos y se formó unos vínculos psicoanalíticos muy fuertes. Acá está la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, y, y bueno, en un comienzo solo admitían a médicos que formen parte de la APA. Los psicólogos no podían formar parte. Tiempo después sí, tiempo después sí. Pero en su momento era como una élite. En la época de Freud pasaba lo mismo, y Freud dijo, miren, el médico y el psicólogo, en tanto y en cuanto no conocen nada de psicoanálisis, son legos para el psicoanálisis. O sea, son como aficionados. Podrá ser terapeuta porque viene de la psicología o porque viene de la medicina, pero en tanto y en cuanto no conozcan ni la teoría, ni la técnica, ni el aspecto clínico psicoanalítico, que son los tres elementos en los que se apoya el psicoanálisis, una teoría, una clínica y una técnica, eh, son profanos, decía. Para ser psicoanalista hay que estudiar psicoanálisis, y no importa si yo vengo de la medicina o de la psicología, porque Freud mismo decía, a mí me parece un rodeo innecesario. Si alguien se quiere dedicar a curarle el miedo a una persona, ¿para qué hacerlo estudiar toda la carrera de medicina? Si no va a trabajar con el cuerpo y va a terminar trabajando con las emociones. Ahora, eso lo puede aprender tanto un médico como un psicólogo, en tanto y en cuanto estudie en profundidad psicoanálisis. De hecho, en Argentina ha habido psicoanalistas que no eran ni médicos ni psicólogos, pero que estudiaron psicoanálisis, pasaron la experiencia de la terapia psicoanalítica, se supervisaron con psicoanalistas y aprendieron la metodología. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque en la terapia floral pasa algo similar. Acá no importa si somos psicólogos, médicos, ingenieros, abogados o decorador de interiores. Si queremos aprender terapia floral, tendremos que aprender las bases de la terapia floral. Y lo que yo siempre digo es que es una profesión en la cual todos tenemos conocimientos desparejos. Yo podría decirles, corría con la ventaja que yo venía de la psicología, por lo tanto el mundo emocional no me era desconocido. Pero uno en terapia floral, aunque por supuesto hay todo un tema con las emociones, también se dedica a temas físicos. Yo solía decir, me estoy volviendo especialista hasta en lo que no soy, porque yo me sorprendí cuando solamente conocía las flores de Bach, el buen resultado que tenía con pacientes reumáticos. ¿Y qué tengo que hacer yo, psicólogo, atendiendo a un paciente con reuma? Sin embargo, tenía mejores resultados dándole flores de Bach que los que le daba su reumatólogo. ¿Por qué? Porque trabajamos la conexión mente-cuerpo. Y no tenía en ese entonces, estoy hablando de 35 años atrás, la experiencia que puedo tener ahora, que puedo comprender. Yo también me preguntaba, a mí siempre me interesó el tema psicosomático, pero es que hay temas psicosomáticos más fáciles de leer y de comprender. De hecho, el psicoanálisis trabajó mucho el tema psicosomático, pero parecía también, esto también es otra trampa, ¿no? A veces la enseñanza universitaria nos genera escollos e inconvenientes. Fíjense que el mismo doctor Bach decía que él, después que salió de la universidad, tuvo que olvidarse muchas cosas que le enseñaron en la universidad porque le condicionaban su profesión terapéutica. Dice, va a pasar más de 10 o 20 años para que me olvide de mucho. Bueno, lo mismo, si yo me hubiera quedado con lo que aprendí en la universidad, no sería hoy terapeuta floral. Justamente, a mí nunca me terminó de conformar las distintas escuelas psicológicas, que hay muchas, que son como los partidos políticos, siempre digo yo. Ustedes escuchan las propuestas de cada partido político y todos tienen la solución para arreglar el país. Después, cuando gobiernan, son un desastre todos. Bueno, en psicología es algo parecido. Todas las escuelas, y en Argentina hay una fuerte tradición psicoanalítica. Uno escuchaba el psicoanálisis, faltaba poco que dijeran que podían curar el cáncer de palabra. Que si no es una terapia psicoanalítica, no es una terapia profunda. Mi terapeuta, que era un hombre muy holístico,
que si hoy viviera seguramente sería terapeuta floral. Miren, él era homeópata en una época en que yo ni siquiera conocía la homeopatía y conocía ya en esa época la antroposofía, que es otra medicina totalmente holística. Me decía, parece que la palabra profundo fuera sinónimo de correcto. Toda terapia, por definición, debe ser profunda, si no, no es terapia. No es una charla de amigos en un bar que hablamos de cualquier cosa. Entonces, ¿por qué surgen otros movimientos? Y justamente por la insatisfacción de los resultados terapéuticos, porque si con el psicoanálisis y después con la onda del psicoanálisis lacaniano, que acá en Argentina es fuertísima, que no se entiende ni lo que ellos dicen, porque ustedes leen un texto lacaniano de 10 renglones y les duele la cabeza. ¿Qué hizo Lacan? Dijo lo mismo que Freud, más difícil. Algunas cosas las dijo fueron con cierta genialidad, ¿no? Pero, por ejemplo, papá, el padre ausente. Todos conocemos los efectos del padre ausente. Miren qué definición de Lacan. Papá es ausente cuando mamá no lo mira. Chocolate por la noticia, ¿no? Y sí, a veces la esposa ignora al marido y eso le quita también un modelo de autoridad frente a sus hijos. Obviamente, no es culpa de la esposa solamente, porque es verdad que la esposa lo podría ningunear o ignorar, pero si ese hombre no tiene la autoridad o la energía masculina, la energía sunflower, diríamos, ¿no? En términos florales, para ejercer su rol masculino, obviamente no tiene una figura de autoridad. Pero es que eso va a depender también de cómo fue su relación con su padre. Entonces, modelos psicológicos hay muchos y muchos terapeutas se enamoran a veces de un único modelo terapéutico, pero no lo saquen de ese libreto porque se le queman los papeles. Y repiten lo que les dijeron sus maestros sin jamás cuestionar nada. A mí, ya desde estudiante, había cosas que no me cerraban, que no me terminaban de convencer. De hecho, yo nunca me adherí ni fui fanático de ninguna escuela. Yo siempre tuve una mirada, llamémosle, hoy la llamaríamos holística, pero integradora. Extraer de cada cosa que veo lo que sirve y lo que no sirve lo descarto. Tal como es una filosofía de vida que yo le digo muchas veces a los pacientes. En la vida hay que hacer lo que me hace bien y alejarme de lo que me hace mal. No es tan difícil. Y bueno, en los recursos terapéuticos pasa lo mismo. Es verdad, hay pacientes para todos los tipos de terapia, pero el secreto es extraer, no es hacer una mezcla, una ensalada compleja de recursos, porque ustedes vieron, yo hago esto, lo otro, ta, 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 ta. El tema es que, primero, no es que tenemos que aplicar 50 técnicas con cada paciente. Podemos manejar 50 técnicas, pero el secreto está en elegir qué necesita cada paciente. Porque además, por más que ahora yo me ponga a decir, bueno, quiero buscar el método definitivo, el método que cure a todo el mundo, nunca lo voy a lograr porque siempre va a haber pacientes que no son tratables, siempre hay pacientes incurables. Si mañana surgiera un remedio floral, una única esencia que cura todas las enfermedades, les puedo asegurar que surgiría un montón de personas que dirían, yo no la puedo tomar. Siempre va a haber resistencias a la curación, porque eso es parte de la naturaleza humana. El problema es cuando el terapeuta tiene resistencias porque o no las ha trabajado o porque hay ciertos temas de su vida personal que no los ha resuelto y menos lo va a poder ayudar a resolver cuando los tiene en el espejo frente a su paciente. Pero bueno, para eso hacemos la terapia personal del terapeuta, ¿no? Y a veces, aunque hagamos la terapia personal, puede que ese tema personal no lo hayamos resuelto nunca. Bueno, no importa, pero cuando venga un paciente con esa misma problemática, lo honesto sería derivarlo a otra persona y no hacer nosotros ese tratamiento, porque vamos a tener lo que se llama un punto ciego de percepción de ese paciente. No le podemos ayudar a resolver algo que nosotros mismos no hemos podido arreglar en nuestra propia vida. Ahora, yo mismo me di cuenta que fui aprendiendo cosas forzosamente, uno va incorporando otros conocimientos, conocimientos de medicina, sin necesidad de ser médico.
conocimientos de otras disciplinas, pero que nos sirven para comprender la naturaleza. Y la terapia floral es suficientemente flexible para adaptarse a todas estas metodologías. Por ejemplo, yo no manejo medicina china, pero si manejara medicina china, yo puedo razonar flores basándome en los presupuestos de la medicina china. De hecho, hay un sistema de flores, Pacific Essence, de Canadá, que lo hizo una terapeuta que se llama Sabina Petit, que ella hace medicina china. Y sus flores están pensadas en función de los desequilibrios de los meridianos de la medicina china. Pero si cualquiera de nosotros no sabe medicina china, igual podemos usar esas flores porque las podemos usar conociendo el patrón emocional y mental que tienen. Y las usamos como cualquier remedio floral, aunque no hagamos medicina china. Eso es lo fantástico que tiene la terapia floral. Enriquece cualquier enfoque terapéutico. Y otra cosa que les quiero decir. Un día vino a un curso de terapia floral un psicólogo, ¿no? Cada vez hay más psicólogos que se dan cuenta que la terapia floral nos simplifica muchísimo nuestra tarea, porque yo llamo al tratamiento psicológico sin flores el método sangre, sudor y lágrimas. Porque vamos a hablar, me van a contar los miedos, me van a contar de la angustia, y podemos hacer un diagnóstico impecable. ¿Y después cómo arreglamos este asunto? ¿Con palabras nada más? Porque recuerden que y a mí esto me quedó clarísimo cuando conocí la homeopatía, que la conocí antes de hacer terapia floral. Si no equilibramos la energía vital del paciente, no podemos curar a nadie, aunque fuéramos los mejores terapeutas del mundo. Supongamos, un terapeuta con mucho conocimiento y con muchísima experiencia. Yo puedo ser un genio, pero si el paciente tiene su energía vital desequilibrada, no solo su cuerpo, porque uno pensaba, bueno, la energía vital es para el corazón, para el hígado, para el cuerpo. La energía vital rige nuestro cuerpo y rige nuestro psiquismo. Si yo tengo angustia, tengo una crisis de pánico o tengo un estado profundo depresivo, también es una señal de que mi energía vital está totalmente desequilibrada. Y yo no puedo equilibrar la energía vital solo con las palabras, con palabras de consuelo. Arriba ese ánimo, amigo, ya vamos a salir, va a ver que usted puede. Son palabras muy lindas, de mucho estímulo. El paciente no está en condiciones, miren, el problema que se nos plantean psicoterapéuticamente, que el paciente nos escuche. No siempre nos escucha. Que nos escuche, pero que además comprenda, porque puede escucharnos y puede que no comprenda. Yo me acuerdo que, siempre lo digo, esto es un chiste, pero es verdad, al paciente hay que explicarle las cosas en un lenguaje sencillo. Los psicólogos tienen la fama de hablar en difícil. Yo tenía un profesor de la facultad que decía siempre esto, dice, la psicología es el arte de decir en palabras que nadie entiende cosas que todo el mundo sabe. Y es verdad, lo dicen todo más difícil, ¿no? Entonces, hay que hablar en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, ¿cómo está su energía libidinal? ¿Qué sabe doña Rosa, la señora a la vuelta de la esquina, lo que es la energía libidinal? O, por ejemplo, no ahogue, usted asfixia, una interpretación muy sutil. Usted con su amor excesivo asfixia a sus hijos. Y por eso tu hijo tiene un cuadro asmático. Cosa que puede ser cierta. Pero a esta mujer se le despierta un sentimiento de culpa terrible porque parece que ella le produce el asma al hijo. Es verdad que colabora con una cosa simbiótica con el asma, pero el asma también es una respuesta de ese hijo que tampoco se suelta de la madre, que a lo mejor el pobrecito tiene 40 años. Porque mamá puede ser posesiva, pero si yo tengo 40 años, ¿qué hago viviendo con mamá? ¿Se entiende? Dios los cría, el viento los amontona, dice el refrán. Entonces, se trata de que si yo a esa mamá le doy chicory, le digo, con este remedio, Eduardo siempre dice, se le pueden decir al paciente cosas con flores. Con este remedio no se va a hacer tanta mala sangre por su hijo.
o no le van a afectar tanto las conductas de su hijo. Mire lo que me hizo mi hijo, repitió de grado. Le digo, ¿que usted tiene que ir a la escuela o su hijo? Le digo yo muchas veces. Es que usted ya fue a la escuela, el que tendrá que repetir es él. Pero bien que Chicory lo toma todo como algo personal, como me lo hacen a mí. Esa autorreferencia. Bueno, hay que aprender a soltar, ese soltar de Chicory no es abandonar y que Dios lo ayude, es colocarme a la distancia correcta y dejar que el otro haga lo que tiene que hacer. Entonces, una cosa es explicar esto en palabras, y hay que explicarlo en palabras simples, pero así y todo, aunque lo explicamos en palabras simples, las que ustedes que conocen bien lo que es una paciente Chicory y el entramado que tiene afectivo, no bastan con estas palabras para, ay, sí, ahora comprendo, voy a soltar con amor y voy a liberar a mi hijo y me voy a liberar yo también. Ojalá fuera tan fácil. A veces, gracias a Dios, siempre digo yo, hay más flores para la parte afectiva y los demás sistemas florales, porque con las pobres Chicory, Heather y Holly no damos abasto en las flores de bache. Menos mal que aparecieron más flores para soltar los vínculos. Mariposa Lily, el vínculo materno. Y no solo eso, Mariposa Lily es un Chicory especializado, pero para el vínculo con mamá. Porque Chicory me sirve para cualquier ser querido. Me sirve para mamá, o me sirve para papá, o para mi pareja, o para mis hermanos. Pero Mariposa Lily es el vínculo con mamá. Pero a veces el vínculo con mamá se ve perturbado en etapas tempranísimas. Por ejemplo, en el mismo parto. Si el niño nace 7mesino, en lugar de conectarlo inmediatamente con la madre a través del amamantamiento, hay que separarlo precozmente y llevarlo a incubadora, justo cuando más necesitaba ese contacto íntimo con la madre que le brinda seguridad. Entonces, hay una flor maravillosa, porque no es lo mismo necesitar mariposa lily, que desde ya la necesita ese niño. Hay otra flor en California, Evening Primrose, que es separación precoz de la madre. Abandono materno temprano, no porque la mamá lo abandonó, sino porque hubo que separarlo al niño de la madre, porque pues, su estado de salud era frágil. Entonces, esto, ¿cómo lo trabajan solamente a nivel de la palabra? Porque explicaciones le podemos dar muchas al paciente, pero esas huellas de abandono temprano no se las curamos haciéndole 200 interpretaciones de lo mismo. Entonces, las esencias florales portan ese mensaje y a veces, aunque el mensaje lo digamos claramente y sea entendible, lo bueno es que el remedio floral actúa más allá si el paciente lo comprendió o no. Porque está el problema, que el paciente escuche, ustedes saben que el paciente Heather por en general no escucha, y está el paciente que escucha, pero es tan terco y tan rígido que no deja entrar ninguna idea nueva en su mente y quiere seguir imponiendo sus pautas. Un Vervine, un Rockwater, por ejemplo, que no cambia ni un punto ni una coma de lo que piensa. Otra flor interesante para esto, para esta rigidez mental y gente que rechaza todo tipo de señalamientos es Isopogón, la flor australiana, tercos, que además les gusta hacer las cosas como a ellos se les antoja. Bueno, si las hacen tan bien, ¿para qué viene la terapia? Y no se trata que nosotros le digamos lo que tiene que hacer, nosotros le explicamos cómo es la cosa. A veces es tan inmaduro el paciente que a veces hay que explicarle todo servido, pero el ideal sería que uno le dé la información, se la muestre y el paciente pueda deducirlo, no darle toda la comida masticada. ¿Se entiende? Pero hay veces que el paciente es tan inmaduro. Yo tenía un paciente que tenía una discapacidad severa, que si yo le tenía que decir 3 veces, cruzar la calle con cuidado, porque era tan distraído que no se fijaba y lo podía atropellar un coche. Entonces yo ahí no me puedo hacer el terapeuta neutro y decir, bueno, no, esa es responsabilidad del paciente. Sí, claro que es responsabilidad del paciente. Pero si yo diciéndoselo 3 veces no me hacía caso, imagínense si no se lo digo. Porque uno tiene que ser lo más neutro posible en la terapia, no tiene que ser intervencionista, pero hay veces que la circunstancia no lo permite. Como me dijo un día, miren, los psicoanalistas son gente bastante neutra. Tiran la interpretación y que Dios los ayude. Si la agarraron bien y si no, en la próxima seguimos, ¿no? Pero como había una vez un psicoanalista, profesor mío, que tenía razón y decía, mire, yo no soy ginecólogo, me decía, pero si una paciente mía que tiene 18 años
me cuenta que va a iniciar su primera relación sexual, aunque a mí no me corresponda porque no soy ginecólogo, lo menos que puedo hacer es preguntarle si va a prevenirse y utilizar un método anticonceptivo. Pero simplemente por una cuestión de sentido común. Eso no es un forzamiento ni una manipulación en la terapia. Pero no se puede establecer una neutralidad absoluta que parece que todo es igual, nada es mejor. Hay muchos estilos en eso. Ahora bien, como decíamos, cada uno de nosotros llega de distintos caminos y llega con distintas falencias. El médico que se acerca a la terapia floral no conoce nada del mundo psicológico. Tiene que aprender la lectura de las emociones. Y el psicólogo en teoría, nada más que en teoría, porque les puedo asegurar que, ahora les voy a contar algo de los psicólogos, uno dice, bueno, tiene la ventaja que conoce el mundo emocional. Miren, yo he tenido varios alumnos psicólogos en mis cursos y a veces las preguntas más insólitas me las hacen los psicólogos. Y cuando digo preguntas insólitas, me refiero a preguntas que una persona que está en la psicología no me puede hacer esa pregunta. Me la puede hacer alguien que no proviene de ese campo. Si ustedes vienen de otra profesión, por ejemplo, alguien es una profesora de yoga o maestra de Reiki y se quiere acercar a las flores y me dice, ¿qué hago si el paciente se angustia? Tiene toda la razón del mundo, porque no tiene herramientas, no tiene ni una formación para eso, sabe que la angustia existe, sabe que hay gente que se desborda, pero en ese momento no le vamos a decir, bueno, vamos a hacer una meditación para relajarnos en plena crisis de angustia. Bueno, pero que un psicólogo me pregunte eso cuando hemos tenido, antes de conocer las flores, hemos tenido que atender crisis de angustia y ni siquiera le podemos dar psicofármaco porque el psicólogo no puede medicar remedios alopáticos. Porque el psiquiatra por lo menos tiene la pastillita, que no sirve para gran cosa, pero por lo menos tiene el elemento para recetar. Si nosotros, cuando a mí un psicólogo me dijo, ¿qué hago si el paciente tiene angustia? Yo digo, pero ¿y cómo atendió antes a sus pacientes? Si hemos tenido que resistir la angustia de los pacientes, significa yo no sé bien hacer mi trabajo, esto es lo que significa. O sea que no es oro todo lo que reluce. Y se necesitan, entonces, concatenar una serie de conocimientos que cada uno sabrá dependiendo a qué área se quiere dedicar. Porque la terapia floral es muy versátil, la podemos usar en un montón de cosas. Una alumna nuestra en Argentina, que hoy es una brillante terapeuta floral en México, que es María Alejandra Valdés, la creadora del Colegio Mexicano de Terapeutas Florales, ella es profesora de educación física. Y cuando conoció las flores en Argentina, antes de emigrar a México, una de las posibilidades de ella era aplicarla en el desarrollo de deportistas. Porque, por supuesto, imagínense, ¿a cuántos deportistas de alto rendimiento se los puede ayudar con terapia floral? Esa es sería lo que se llama un buen nicho de mercado. Hay muchas posibilidades. No es obligatorio abarcar todas las áreas. Yo mismo, como psicólogo, hay aspectos de consulta que no tomo. Yo no trabajo con familias, no trabajo con parejas. Puedo atender una consulta de niños siempre y cuando no sea una cosa de un enredo familiar complejo, porque entonces mejor que hagan una terapia familiar y que además se agreguen flores, pero en ese caso no me ocupo yo. Pero si es una consulta de niños, de la vida cotidiana, sin necesidad de entrevistar al niño, entrevistando al papá o a la mamá. Yo he tratado infinidad de veces a niños que no les conozco ni jamás les he visto la cara y los he llamado a eso el método, el tratamiento floral a ciegas, a través del relato de los padres. Por supuesto, sabiendo interrogar al padre y a la madre, ¿no? Que después vamos a hablar de eso, que esa es una habilidad que hay que aprender a desarrollar. Entonces, el psicólogo tiene una serie de ventajas, pero que depende cómo las utilice. Yo las pude aprobar. A mí la terapia floral me resolvió problemáticas que la psicología no me brindaba.
que había conocido a través de la homeopatía, pero que yo no podía equilibrar a través de la homeopatía por la sencilla razón de que no soy homeópata. Y cuando conocí las flores que trabajaban la energía de las emociones y los pensamientos y sus consecuencias en el cuerpo físico, dije, ahora sí, la energía la manejo yo. Solo me faltaba comprobar si eso era cierto, porque es muy lindo en la teoría. Y para eso hay que empezar a usar las flores. Y les cuento, el primer paciente que yo atendí en mi vida, de esto se cumplió hace poco 35 años. Fue en el año 1989, el primer paciente que yo atendí con esencias florales. Fíjense que hacía 15 días que me había leído el libro de flores, que era el único que había en ese momento. Ni siquiera me sabía las flores de memoria. Y era un paciente bien a lo argentino, no le gustaba trabajar, tenía 28 años, su madre tenía un negocio, intentó que él administrara un negocio, una zapatería, que administrara un negocio similar por su cuenta y él no lo hacía, muy cómodo, no le gustaba, no se hacía cargo de nada. Sí irse de juerga, se iba a las discotecas, no llevaba dinero, pero además invitaba a sus amigos con una ronda de tragos, que después le decía al dueño de la discoteca, que se ve que era por la zona donde él vivía, llevarle la cuenta a mi madre. Y resulta que después le caía a la madre la cuenta de la invitación del hijo con los tragos de varios amigos el sábado a la noche. Esa fue la primera de miles de madres chicory que tuve oportunidad de conocer, porque le di flores a la madre también. De hecho, me llamó la madre, no me llamó el hijo. Ese es otro tema interesante. ¿Quién llama cuando pide consulta? Lo lógico es que si el paciente es adulto, llame el paciente. Bueno, llamó la madre, porque en esa época no había teléfonos celulares, ¿no? Y él decía que a él no le gusta hablar por teléfono. Entonces, que la madre arreglara el tubo. Y era una época en Argentina, el año 1989, pleno verano, en enero, hacía un calor infernal y había cortes de luz programados. Entonces, de repente cortaban la luz 6 horas a la mañana o 6 horas a la tarde, o sí, turnos tarde, turnos mañana y tarde. Entonces, eso era rotativo. Era muy difícil dar un horario de consulta porque no sabíamos ese día que dábamos el horario de consulta si no iba a caer justo un corte de luz. Y yo estaba en un sexto piso. Entonces le pregunté dónde vivía, no vivía lejos de mi casa, entonces para no perder, en esa época había muy pocos pacientes, me ofrecía ir a verlo a la casa, cosa que no es conveniente hacer. Este tipo de terapia el paciente tiene que venir a la consulta. No es como otro tipo de que podemos hacer una asistencia a domicilio. Después les explico por qué. Porque en la terapia hay que poner una serie de pautas fijas que no pueden ser modificadas al arbitrio del paciente. Voy cuando quiero, pago lo que quiero, me quedo lo que quiero. No, hay una serie de pautas que hay que poder disciplinar, porque si no, no se puede establecer ningún tipo de tratamiento. Es lo que se llama el encuadre. Eso sí son conceptos que podemos tomar prestado de la psicología, no hace falta que sean tan estrictos, pero que los vamos a utilizar en el encuadre de un tratamiento floral. Acá yo dije, mire, yo lo puedo ir a ver, no vivía muy lejos de mi casa. Lo puedo ir a ver porque está este problema que no sabemos si va a haber corte de luz. Entonces, el hecho de tener que ir a la casa, llego a las 11 de la mañana, un sábado, el señor estaba durmiendo todavía. Se levantó para darme el placer de que yo le haga la entrevista, ¿no? En el patio de la casa. Bueno, yo me imaginé que iba a ser una persona resistente. Lo primero que me dijo, algo que estoy acostumbrado a escuchar, yo no creo en los psicólogos, me dijo. Y cuando me dicen eso, yo a mucha gente le doy la razón, por esta cuestión que les digo, porque la psicología en general no ha resuelto grandes problemáticas, ha emitido muchas teorías, ¿no? Pero en el mundo sigue habiendo gente con problemas y no
no han desaparecido de la faz de la Tierra las problemáticas humanas, van cambiando, se van adaptando a los distintos contextos culturales. Y yo le decía, mira, yo entiendo lo que vos me decís, pero yo lo que hago es otra cosa. Y le explicó brevemente lo de las flores. Aunque yo hable de emociones, no es lo mismo que yo le diga a un paciente, usted se tiene que fortalecer, tiene que sentirse seguro, pero además le dé flores para trabajar esa seguridad. Como digo yo, le doy la herramienta para el trabajo, pero además lo acompañamos en ese proceso. Ahí sí podemos usar otras herramientas, las que ustedes quieran. Yo fui incorporando otras herramientas después. Yo la verdad que estaba muy conforme con el éxito de las flores, pero obviamente, ¿por qué usar solamente flores? Pero tampoco hace falta usar 100 cosas juntas. No hay que desesperarse. Cuando uno es muy joven en esto, muy nuevo, empezando en algo, se le llama en medicina el furor curandis. Quiero curar a todos los pacientes rápido. No es una buena política. Pero no porque nos vamos a quedar sin pacientes, porque después van a venir otros. Porque ningún tratamiento es rápido y en 2 minutos y ya está. Cuando eso ocurre es porque después pasan otras cosas. Entonces, bueno, imagínense, yo veo este panorama, él no me dice, yo estoy preocupado porque tengo 28 años y todavía no encontré qué quiero hacer con mi vida. No, no, no me planteó nada de eso. Él me hablaba de su ansiedad, una ansiedad muy agrimony, un hombre que era muy fumador y consumidor de alcohol. En la semana él se mantenía sobrio, pero por ahí se tomaba 7 whiskies en el fin de semana. Entonces, ahí está la parte agrimony, el consumo de alcohol. Había que sostener todo ese tipo de ansiedad, muy apurado, muy impatience, lo que lo hacía un poco autoritario por momentos, eh, y, y bastante quejoso de encontrar defectos, pero él no se hace cargo de nada. Y me acuerdo, la primera receta que yo le di fue impatience, agrimony y bitch. Eso. Y a la madre le pregunté si quería tomar flores y le di chicory igual, ¿no? Para que se despegue un poquito del hijito. Eh, yo en esa época no había ni siquiera una descripción amplia de chicory, ¿no? Pero me guié por 2 síntomas físicos que figuraban en el libro de la doctora Pastorino. Dice, los pacientes chicory a menudo, si son mujeres, suelen sufrir problemas ginecológicos y a veces suelen sufrir afecciones cardíacas. Para yo ratificar, yo sospechaba que era chicory en ese momento. Piensen que era la primera que vi. Yo hoy les diagnostico una chicory a 2000 metros con los ojos cerrados. Pero en ese momento era mi primera observación y puesta en práctica, ¿no? Le digo, ¿tuvo alguna vez problemas ginecológicos? Sí, tengo. Y también tenía problemas cardíacos. Dije, en el cuerpo esta mujer tiene 2 síntomas que son de chicory. Así que evidentemente chicory va. No solo por esa preocupación por el hijo y por la sobreprotección que ejercía, que después les voy a contar otra anécdota de esa mujer. Bueno, entonces le di a ella Chicory Walnut. En esa época solamente había farmacias que vendían las flores, así que compraron un frasquito en esa farmacia. Y yo no estaba en esa época tan seguro de, como decía la doctora Pastorino, dar un frasco de 60 mililitros para un mes. Me parecía muchísimo esperar un mes para ver un paciente. Yo acostumbrado a ver pacientes una vez por semana, como mínimo. Entonces le di un frasco para 15 días. Y a los 15 vuelvo a verlo. Vuelvo a verlo y había habido un inconveniente entre el hijo y la madre. El hijo le había dicho a la madre que quería que le compre un coche porque él ahora va a trabajar de taxista. Esto no sonaba muy bien porque lo más probable es que cuando tenga el auto se fuera
de viaje o de diversión con los amigos como acostumbraba a hacerlo, ¿no? No parecía una conducta a repetir por la madre muy prudente. Y la madre dijo, bueno, yo no sé, y él se ofendió, se enojó con la madre y para manipularla le dice, cuando hoy venga el psicólogo no lo voy a atender. Como si fuera que me iba a hacer un daño a mí. Era para ponerla mal a la madre, porque la madre no accedía a comprarle el auto. Entonces yo llego y la madre me atiende preocupada. Yo igual me quedé, la atendí a la madre y cobré la consulta, por supuesto. Eh, y me dice, yo no sé, este chico, ¿qué va a hacer? Dice, "Oh, ahora quiere que le compre un coche porque dice que va a trabajar de taxista. Y acá yo me intervine también, cosa que no es tarea que tenemos que hacer siempre, pero que acá convenía hacerlo. Le dije, señora, no le compre el auto. No tendría que habérselo dicho así, pero era evidente que era un error grosero, que repite el error. Ya le habían puesto un negocio con todo funcionando, que no lo hizo andar, no lo atendió. No se lo compre, le reforcé eso con remedios para que se sienta mejor. Eh, Estoy preocupada por él, tengo miedo que se drogue. Yo no sabía si él se drogaba, sabía que tomaba alcohol cada tanto. Yo le podía preguntar al amigo que me lo recomendó si se drogaba porque él lo conocía. Y le digo, bueno, ¿sabes si fulanito no me acuerdo el apellido, el nombre de este muchacho? ¿No sabes si se droga? Mira, si se droga no sé, pero si se drogara sería lo único que le falta hacer, porque las demás las hizo todas, me dice. Así que igual era Grimoni, ¿no? Por el consumo de alcohol y todas esas cuestiones, ¿no? Le digo, pero mire, él toma las flores, porque el gran tema es, si él no toma las flores, olvidémonos de algún posible cambio. No, no, él las toma, me dice. Él las toma. Bueno, si las toma, había tomado 15 días, tampoco le vamos a pedir milagros al frasquito, ¿no? Si las toma, hay esperanza, le dije yo. Sin tener experiencia, recuerden, 15 días. Y como no hablé con él, pero las tomaba, le dije que cuando se le termine el frasco, que repita otro igual y lo veo dentro de 15 días. Y a ella ya le agregué otras flores más, le agregué, por supuesto, Red Chestnut a ese chicory por la preocupación por el ser querido que le dijo. Bueno, vuelvo al mes. La mujer no me hizo caso y le compró el coche. Pero hete aquí la gran sorpresa y donde comprobé qué buenas que son las flores. El tipo esta vez se puso a trabajar de taxista. No es que se fue de diversión ahí, de jarana con los amigos. Se puso a trabajar de taxista. Y yo dije, son buenas las flores. Si que no le gustaba el trabajo, sin que yo le mencione jamás la palabra trabajo, porque era algo prohibido, se puso a trabajar y yo ni siquiera le toqué el tema, evidentemente las flores son buenas. Porque ¿qué produjo el cambio? Nuestra conversación no produjo el cambio. Evidentemente, él se ha sentido mejor, ha sentido la necesidad de un cambio, y él tenía capacidades, porque tenía unos aspectos Vine, pero no solamente uno piensa siempre en el Vine como alguien despótico. El Vine es alguien que también tiene mucha capacidad ejecutiva, mucho para dirigir y mandar. Lo concreto que se puso a trabajar de taxista. O sea, esas son las experiencias que nos muestran las flores, pero para eso tenemos que usarlas. En ningún momento yo le dije, vos tenés que sentar cabeza, madurar y hacerte responsable. Y no solo eso, si al poco tiempo dejó de trabajar con el taxi, pero no porque no quiso trabajar más, porque consiguió trabajo como encargado en una tienda. Encargado, o sea, dirigía al personal. Y se sentía tan bien con las flores que me empezó a recomendar a empleadas para que yo las atienda con flores. Y ahí comprendimos otra cosa que ustedes también conocen de las flores. Las flores hacen la misma propaganda. Porque en esa época
yo no tenía contactos, no era conocido para que me recomienden pacientes. Las flores se van recomendando solas. Y efectivamente vinieron personas, vino un primo de él, vino a tratarse también. Eh, y él tenía una novia. La chica, para que se den una idea, la chica tendría unos 25 años, tenía úlcera, de las que pasaba con este personaje, que hoy estaba, mañana no estaba, se iba con los amigos, aparecía, venía. Y de repente, la madre contenta porque se le hizo realidad el sueño, mi hijo dijo que se quiere casar. Se casó, no con esto les digo que con esto les garantizo que fue feliz, pero que este individuo siente cabeza y diga me case, es otro mérito de las flores. No sé si hoy seguirá junto a esa señorita o no, pero de nuevo, sorprendente. Es más, el amigo que me lo recomendó estuvo en la fiesta de casamiento. La madre felicísima. Entonces, nos da una herramienta, fíjense, yo no se puede decir que fue mi experiencia lo que lo modificó a este muchacho. Si mi experiencia en ese momento era el primero que yo veía con flores. Mérito de las flores. Yo siempre digo, las flores saben más que el terapeuta y más que el paciente. Porque aunque uno las da con un objetivo, la flor hace su trabajo en el área donde, a veces no justo donde nosotros queremos, pero es como que tiene una sabiduría propia a dónde tiene que tocar. En ningún momento hablamos de trabajar. En ningún momento yo le dije, tenés que controlarte un poquito, no podés tomar tanto alcohol. Él empezó a regular sus ritmos. Tenía sí él un mecanismo Chestnut-Bad, porque al poco tiempo que él andaba bien, ya después no hacía más tratamiento. Una característica de otro familiar que él me mandó. Funcionaba muy bien con las flores, dejaban el tratamiento. Cuando algo me hace bien y lo dejo, es un mecanismo Chestnut-Bad. ¿Por qué dejo algo que me hace bien? Porque está bien, estoy mejor, pero queremos continuar mejor. Entonces, ese es el mecanismo. Es más, Chestnut-Bad es una flor que se utiliza muchas veces cuando uno ve que lo que hablamos con el paciente o no lo capta, o por más que lo hemos hablado, el paciente sigue repitiendo el error. Porque cada flor transmite también una información para la toma de conciencia. A veces es suficiente con la información de la flor, pero si no alcanza con la información de la flor, para ampliar el darse cuenta, podemos usar el Chestnut-Bud, por ejemplo, en Bach, o el Sage, la salvia, en California. Entonces, uno se va conectando con distintos tipos de pacientes y aprende forzosamente, así como les contaba, les quiero hablar de, acá me dicen cuál da mejor resultado, y eso lo tenés que ver en la práctica. Uno tiene a veces sus esencias favoritas, pero solo las vas a comprobar usándolas. Bach tuvo el mérito de mostrarle al mundo un nuevo concepto de terapia a través de los remedios florales con 38 esencias, que son como los colores primarios. Podemos trabajar las emociones, los pensamientos de cualquier ser humano. Pero, y piensen que después de Bach, durante más de 40 años, no existieron remedios florales. Pasaron más de 40 años hasta que otras personas que conocieron las flores de Bach se preguntaron con toda lógica, no puede ser que solamente estas flores tengan propiedades sanadoras, debe haber otras flores más. ¿Por qué no las buscamos? Con ese criterio, Ronald Gorman, en Estados Unidos, comenzó a investigar las propiedades de otras esencias y creó el sistema que todavía hoy existe, que se llama Pegasus, que tiene más de 1000 productos vibracionales. No solo tiene flores, tiene otros remedios de otro tipo. ¿Qué pasó con esas esencias que hoy llamamos de segunda generación?
amplían notablemente, se basan en el mismo criterio del Dr. Bach, pero tenemos una variedad y una especificidad notable para trabajar temas. Bach, insisto, son los colores primarios. Piensen, el amor para Bach es un tema fundamental. Sin embargo, hay solo 3 flores para trabajar el amor en Bach. Y a veces le tenemos que prender una vela y rogarle a todos los santos que hagan su trabajo. En cambio, si nos vemos en California, tenemos flores para trabajar la afectividad en las etapas tempranas de la vida, el bebé recién nacido, las etapas de la infancia del niño, pero también para ayudar a la madre en esa etapa de crianza, para ayudar a la figura paterna también, tanto en un abandono temprano del padre como en una figura de un padre ausente o de un padre autoritario, que además va a modelar la conducta de ese hijo, ya sea mujer u hombre. Flores para trabajar aspectos de la comunicación, por ejemplo, para la gente que es muy tímida, para la gente que es muy introvertida, ¿cómo se va a comunicar con el mundo si no habla? Flores para los distintos aspectos depresivos. La gran especialidad es lo que vino después. Es muy lindo quedarse con Bach, es fácil trabajar con Bach porque son 38 categorías que las podemos tener en nuestra mente todo el tiempo, pero hay veces que nos quedamos cortos con Bach. Entonces lo ideal tampoco es necesario conocer todos los sistemas del mundo, porque sería lo mismo que querer hablar todos los idiomas. Primero, no vamos a visitar todos los países donde necesitemos hablar todos los idiomas. Y lo importante es hablar un idioma que sea bastante universal, como el inglés, que nos sirve para estar en muchos lugares. Pero, por ejemplo, a mí personalmente no me interesa hablar en chino. Hay gente que estudia chino hoy, ¿no? Con lo complicado que es. Entiendo que si tienen una empresa y van a hacer negocio con China, a lo mejor quieren aprender chino. A mí personalmente no es lo mío y no gastaría energía en estudiar chino, pero sí en perfeccionar el poco inglés que manejo. Tampoco me interesa por ninguna cuestión aprender alemán. No tengo ningún motivo en mi vida para utilizar el idioma alemán. En fin, no es cuestión de estudiar por estudiar o llenar la mente de información que después no voy a utilizar. Hay gente que tiene esa característica, quiere estudiar de todo porque tiene la creencia que si uno sabe mucho es mejor persona. Uno es mejor persona si es mejor persona, no por el hecho de haber leído mucho. Ese es un mecanismo que tienen las personas Ibertia. Buscan la perfección a través del conocimiento. Ahora, lo paradójico de las personas Ibertia, una flora australiana, es que toda esa información que utilizan, que aprenden, después no la utilizan. Por ejemplo, aprendieron sobre terapias naturales, pero el día que se enferman van a ver al primer médico alópata que encuentra y les receta una farmacia entera de medicamentos. Y entonces no toman ni flores, ni homeopatía, ni terapias naturales, que para eso les estudiaron. O sea, no utilizan la información. Está disociada la información de la mente del conocimiento. Si yo no me apropio del conocimiento, el conocimiento no es mío. Entonces, esa es una variabilidad que me permite un sistema como el australiano, por ejemplo. El sistema australiano es muy potente, tiene una intensidad, dice Ian White, dice, es como un golpe de karate, se percibe la intensidad de las flores australianas. Pero uno después, hay muchos sistemas que en el mundo se repiten, que son las mismas flores en otro sistema. Obviamente la propiedad es la misma, porque lo que importa es la variedad botánica de la planta. Por ejemplo, el sistema de flores de Pegasus, California tiene prácticamente las mismas que tenía el sistema Pegasus, porque Richard Katz conoció a Ronald Gorman, Gurudas, estuvo un tiempo trabajando con él y él después siguió su investigación por sus propios medios, pero se basó en utilizar los mismos remedios que usaba Gurudas. Después él investigó otros también. Las esencias Deva de Francia replican las esencias Bach en territorio francés, pero también hacen lo que se llama nueva generación, que es todo lo que vino después, y coinciden con muchas de California, con muchas de Pegaso, porque hay flores que están en todos lados, el diente de león, la lavanda, el romero, árnica, la aloe vera, el bringer, el borage. Entonces, no importa quién es el elaborador, yo siempre digo, las flores son como los vinos. Si el vino está bien hecho, no importa si es
Acá en Argentina hay dos provincias específicas que son productoras vitivinícolas, que son Mendoza y San Juan. Pero hay otros lugares, en Salta también hay buenos vinos, en el sur de Argentina también se elaboran vinos. Si el vino está bien hecho, no importa de qué región, mientras esté bien hecho. Lo mismo pasa con el remedio floral. Uno trabaja con sistemas que son confiables, pero no es necesario saberlos a todos. Pero claro, con 2 o 3 sistemas uno tiene un panorama un poquito más amplio. Entonces, ¿qué queríamos decir con esto de los requisitos del terapeuta floral? Que uno necesita llenar distintos baches según sea la profesión de donde viene. Entonces, no es solamente cuestión de aprender para qué sirve cada flor. Si yo me aprendo para qué sirve cada flor, me puedo comprar un libro y me voy a enterar para qué sirve cada flor. Pero yo tengo que saber qué son las emociones, cómo se diagnostica, cómo se entrevista a un paciente, cómo se hace el seguimiento del tratamiento. Todo eso es lo que se enseña cuando enseñamos terapia floral. Y una de las cosas que les queríamos contar de este año del Lago Floral, más allá de que siguen estando los cursos clásicos de formación en Bach, de formación en clínica floral, siempre tenemos novedades para ustedes. Vamos a contarles algunos futuros cursos que vamos a dar. Hay cursos de formación anual y cursos que son talleres cortos de 1 o 2 clases, hay otros de 4 clases, que son para desarrollar distintas habilidades si es que uno las necesita. Por ejemplo, algunos los repetimos cada tanto y otros son nuevos. Este año estamos dando como cosa novedosa, yo di una clase en el mes de enero y voy a dar la segunda clase ahora el 17 de febrero, pero todavía si alguien lo quiere hacer se puede anotar porque la clase número 1 está grabada, un curso de fórmulas Bach. ¿Qué quiere decir eso de fórmulas Bach? Hay un trabajo que yo me encargué de rescatar, que ahí está el anuncio que pone Mariana. Yo me encargué de rescatar de una terapeuta americana que se llama Jessica Pega, que trabajaba solamente con flores de Bach, pero que nos permite armar flores, fórmulas para distintos temas de la vida. Por ejemplo, para los viajes, para los resfríos, la gripe. Ahora voy a responder esa pregunta. Eh, para, para el estudio y la concentración, para los exámenes, para conocer nuevas personas si uno está solo, pero a veces uno necesita liberarse de algunos vínculos y está atado a esos vínculos. ¿Qué flor tengo que tomar si me quiero liberar de vínculos? Después podré conocer gente nueva, pero primero me tengo que liberar de lo que ya no encaja en mi vida. Una serie de asociaciones que son muy lógicas, pero donde nos va mostrando distintas flores de Bach que pueden ser aplicables. Ahora, no se trata de que hay que aplicar todas las que ella indica. Ella las explica brevemente, porque se supone que todos conocemos ya las flores, pero nos revela otros datos que nos pueden parecer sorprendentes y que nos dan más elementos clínicos para trabajar. Por ejemplo, en una fórmula para obtener energía, no es raro que tengamos que usar un remedio como el Jorbin, o si no, un remedio como el Olive cuando el agotamiento es más extremo. Pero hay otras flores que me pueden aportar energía. Los remedios típicos para el cansancio en Bach son Jorbin y Olive. Pero además, ¿qué otros remedios aportan energía? Y Wild Rose, por ejemplo. Wild Rose también aporta energía y vitalidad, además de que brinda alegría. Ideal también para conocer gente nueva, porque si yo estoy apático e indiferente, ¿quién va a tener interés en conocerme? Si soy un aburrido, si no tengo magnetismo. Si soy un vendedor, trabajo de vendedor en una empresa, fórmula para el éxito, dependiendo de lo que hagamos, ¿no? Si soy un vendedor apático, ¿a quién le voy a vender un producto? Pero si soy un vendedor gentian que cuando no logré una venta me deprimo y me siento fracasado, a lo mejor no me puedo seguir dedicando a ese trabajo. Entonces son múltiples las posibilidades de utilización de las flores y en este curso las abordamos todas con un completo material de lectura y después
hay un capítulo extra que dice, ¿qué hacer cuando parece que ninguno de los remedios que pensamos es el adecuado? Y después yo agrego dos capítulos por mi cuenta. Uno es cómo mejorar la fórmula de Rescue Remedy, y otro capítulo que es sobre un trabajo de Ricardo Orozco, qué hacer cuando, a pesar de que damos las flores de Bach, porque son las que empezamos a trabajar todos con las flores de Bach, qué hacer cuando, a pesar de que damos las flores, el tratamiento no funciona. ¿Por qué se puede haber estancado un tratamiento? Y Orozco habla de que hay flores que él llama flores comodín, flores que podemos empezar a usar si todavía no las hemos usado en la fórmula, para ayudar al paciente que por algún motivo se estancó. Entonces, ese es un curso en Argentina, lo hemos dado una sola vez, y es la primera vez que lo estamos dando en México, a este curso. Que su segunda clase va a ser el 17 de febrero. Después, para el mes de marzo tengo previsto otro curso nuevo, muy interesante, que es entrevista en terapia floral. Esta es la primera vez que se va a dar este curso. Son 4 clases de 2 horas, va a ser en días de semana. Y tenemos la posibilidad de hacer práctica de entrevista entre los alumnos. Porque muchas veces, yo también doy un curso de diagnóstico que lo damos en 3 módulos de un mes cada uno. Y el curso de diagnóstico es muy completo porque hablamos de diagnóstico pensando en los 3 sistemas principales, Bach, California y Australia. Y además no es solo el diagnóstico, es la entrevista, cómo diagnosticar, cómo diferenciar una flor de otra y no confundirse, y luego cómo armar una primera receta. Pero después que armamos la receta, tenemos que evaluar los resultados del tratamiento, porque ahí es donde empezamos a ver si lo que hicimos dio resultado. ¿Cuáles son las estrategias para ver el resultado? ¿Qué hacer cuando aparentemente parece que la receta no funciona? Eso es un curso que este año no sé si está programado para dar, creo que no, pero lo solemos dar al curso de diagnóstico en terapia floral. Pero lo que voy a dar como una especialidad, porque claro, mencionamos que es fundamental hacer una buena entrevista, que no es el fuerte de mucha gente. Acá no se trata de adivinar las flores, acá tenemos que conocer la vida del paciente para saber de qué se trata, y después las flores van a surgir. Muchas veces me dicen, ¿qué flor hay para tal enfermedad? Yo digo siempre, la que corresponda de acuerdo a un adecuado diagnóstico, pero para hacer un adecuado diagnóstico, yo tengo que entrevistar al paciente, tengo que saber a quién tengo frente a mí. Entonces, esta es por primera vez que vamos a dar un curso teórico práctico de entrevista en terapia floral, con abundante material bibliográfico, pero con un poco de práctica en clase, porque la entrevista es muy similar a la entrevista que hace el psicólogo, pero también la modificamos para adaptarla a nuestro trabajo como terapeutas florales. Esa es otra herramienta importante para quien le falte manejo en eso, en la cuestión entrevista. Uno tendrá que ver qué cosas no necesita fortalecer. Flores que ayudan al terapeuta. Estas flores que ayudan al terapeuta, que se va a dar en julio, todo lo que es cuestión de precios y horarios, después lo preguntan en Lago Floral, que les manda la información, porque están programados para determinadas fechas, ahí están más o menos a la vista. Flores que ayudan al terapeuta, no me refiero a las flores que forman parte de su terapia personal, que sabrá su terapeuta lo que le tiene que dar. Independientemente de la terapia personal, a veces nuestro trabajo como terapeuta nos desgasta y nos agota. Se produce un fenómeno conocido como el estrés laboral, que en la práctica es lo que se denomina burnout. El burnout es el estrés laboral. Y hay 3 áreas donde el estrés laboral, que hoy está reconocido como una patología, porque antes se decía, es estrés, sí, pero el estrés laboral son situaciones estresantes que se producen no por la vida cotidiana, sino por el ámbito laboral. Hoy está reconocido como una especialidad, el burnout. ¿Y dónde se dan las áreas de mayor índice de burnout?
en el área de la salud, en el área de la educación y en el área empresarial. Vamos a empezar por el área empresarial. Piensen ustedes, el gerente o los directivos de importantísimas empresas que pueden ganar fortunas, pero que responden a un directorio y por ahí el directorio le dice: hoy usted tiene que despedir a 200 empleados. La cara la tiene que dar ese gerente. El directorio hace otra cosa. Eso lo puede estresar, le puede hacer sentir culpa, lo puede hacer sentir presionado o sentir temor, porque no todas las personas que están en un cargo directivo, por más lógico que parezca, tienen capacidades de liderazgo. Hay hay flores que facilitan el liderazgo. Y si yo en mi liderazgo soy un poco despótico y se me va la mano, también hay flores para que yo me equilibre un poco, si me falta para tener más energía, pero si me sobra para bajar un poquito, porque si no voy a aplastar a mis subordinados. Hay muchos ámbitos de aplicación de las flores. Ahora bien, eso en la empresa, pero a nivel intermedio también, no solamente el gerente superior. Piensen si a ese gerente un día lo despiden con esos clásicos movimientos que hay en empresas de reajuste de cuadros, ¿dónde consigue después otro cargo con ese nivel de sueldo que tenía en una empresa de primera línea, por ejemplo? En Argentina esto sería una crisis terrible. En un país normal, donde la economía funciona bien, bueno, no habría tanto problema. Pero acá en Argentina, que tenemos un altísimo nivel de desocupación, hoy uno puede ser gerente de una empresa y pasado mañana puede ser el que limpie el baño de la misma empresa. Entonces, y en los cargos intermedios también pasa lo mismo, no es solamente por la cuestión del que está más arriba de todos. Ahora, en el ámbito de la salud es donde se nota mucho el burnout. Por supuesto, hay profesiones mucho más estresantes. Las emergencias, las terapias intensivas, donde hay que trabajar solo con urgencias y cuando terminamos con una viene otra que es más grave que la anterior. El trabajo en consultorio, dependiendo qué hagamos, es un trabajo que de menor nivel de estrés. Yo personalmente no trabajo ni con cuadros psiquiátricos graves, ni trabajo con depresivos profundos, ni trabajo con adictos, pero si ese fuese mi campo de acción, yo tendría que tener flores que me protejan, que me den claridad mental, que me den enfoque, en fin, flores que pueden facilitarme la tarea, que evitar que me desgaste. Y hay personas que por esta cuestión, por el desgaste o por el esfuerzo exagerado que ponen en su labor terapéutica, colapsan y hasta abandonan la profesión. Sin contar otro tipo de presiones que se sufren, ¿no? Lo mismo pasa en el ámbito docente. En el ámbito docente, acá en Argentina, es tremenda las presiones que sufren los docentes y por no contar los pésimos sueldos que cobran, ¿no? Es altísimo el nivel de ausentismo que hay en la docencia. A veces hay 2 o 3 suplentes para un mismo cargo, porque se enfermó el titular, se enfermó el que lo estaba reemplazando y entonces hubo que nombrar a un segundo o a un tercero. Entonces, en flores que ayudan al terapeuta se refieren a flores que nos facilitan la tarea en nuestro trabajo cotidiano, pero que también nos permiten entender este cuadro del burnout, del estrés laboral, que hoy ya les digo, está muy en boga y a veces nos puede caer un paciente que necesita este tipo de auxilio, ¿no? Después tenemos uno de abordaje integral del estrés que se refiere a los temas de la vida cotidiana, que es distinto al estrés laboral. En el mes de abril, acá no figura, pero les cuento, vamos a tener una nueva edición los días 19, 20 y 21 de abril del evento Conectar Saberes que hacemos todos los años. Este año vamos a hablar de los 7 ayudantes, exclusivamente de los 7 ayudantes de Bach en sus distintos aspectos.
esa es otra oportunidad para conocer a fondo. Ustedes saben que los sitios ayudantes trabajan siempre temas ligados a la cronicidad de los pacientes. Así que bueno, cursos va a haber para todos los gustos y sin contar que además en el mes de octubre tenemos el Congreso del Lago Floral, que este año aborda nada más ni nada menos que la problemática del cáncer, que vamos a abordarla no solamente desde la mirada floral, porque solamente dar flores para el cáncer sería insuficiente, hay que complementar con otro tipo de información. Vamos a tener gente de biodecodificación y de medicina del Dr. Hammer para completar ese enfoque y otros especialistas más que ya se están convocando. Así que, y tenemos, como siempre, porque te dice, bueno, el tema no es que uno haga cualquier curso, que haga cursos que les sean una herramienta útil de acuerdo al tipo de actividad que hace. Si yo no trabajo con niños, no me interesa hacer un curso de flores para los niños. O lo mismo, si yo no trabajo con ancianos, ¿para qué voy a hacer un curso de flores para la tercera edad? Por otro lado, si uno sabe razonar las flores, que es lo más importante, no importa si es un niño o es un anciano, porque las emociones son las mismas. El miedo o la tristeza es la misma. Lo que sí cambia cuando afrontamos distintas etapas de la vida es que, por supuesto, hay conflictivas diferentes, pero las flores son para emociones que son universales, que las tiene tanto el niño, el adulto, el joven o el anciano. El miedo es miedo, la depresión es depresión, la angustia es angustia. Lo que pasa es que habrá otras facetas evolutivas que tener en cuenta que son las que luego uno puede aprender. Entonces, hay mucho panorama para que cada uno, digamos, llene los baches que les parezca necesario completar. Me preguntaron por qué este tema de no ir a domicilio en los pacientes. Obviamente, si hay un paciente que es un paciente nuestro y que un día se accidentó y necesita vernos, podemos ir a domicilio, como una excepción. Yo les voy a contar una vez que lo hice. Pero cada vez que el paciente pueda, tiene que concurrir a un espacio terapéutico, que no puede ser la atención en su casa. Porque si fuera una consulta médica es otra cosa. El médico va una vez, lo atiende y no vuelve. Pero si nosotros hacemos un proceso permanente, con continuidad, el paciente tiene ciertos derechos, pero también tiene ciertas obligaciones. Tiene que decidir hacer el tratamiento, tiene que pagar ese tratamiento, tiene que concurrir a un terapeuta. Se le va a poner un espacio que puede ser de 1 hora, de 1 hora y media, lo que sea, pero no es ilimitado, quédese lo que quiera, venga cuando quiera, pague lo que quiera. Tiene que cumplir ciertas pautas, que es tomar las flores. Hay pacientes que son tan inestables o que encima a veces conocen algo de terapia floral y se les ocurrió en medio de la consulta o en medio del mes de tratamiento agregarle flores y no le avisa al terapeuta. Entonces uno después se entera que cambió el frasco y ¿cómo yo voy a evaluar el resultado si cambió la receta a mitad de mes y no me dijo nada? Pero además, yo tenía una persona, era muy esclerantus, cada 2 por 3 hacía una fórmula por su cuenta. Bueno, si te haces la fórmula por su cuenta, trátate vos por tu cuenta. Pero eso no es, tomar flores por mi cuenta no es lo mismo que hacer terapia floral. Dar flores no es lo mismo que hacer un tratamiento. En el tratamiento las flores son una herramienta, pero después está todo lo que nosotros traducimos al paciente. Y una cosa que decía este médico que fue mi terapeuta, el terapeuta tiene que tener imaginación terapéutica. Y eso no se compra en el supermercado. Esa la tenemos que desarrollar. Criterio, otra cosa que digo yo. Y el criterio se aprende utilizando las flores. Si yo nunca me animo a recetar, nosotros teníamos una vez un paciente que era médico, ¿no? Hizo todos los cursos de flores. Yo no les digo que
al segundo día que fueron a una clase floral se pongan a recetar flores. Pero cuando uno ya las va conociendo, las empieza a utilizar, aunque sea de manera doméstica, aunque sea en la vida cotidiana, con alguna persona cercana, no hay ningún riesgo de utilizarla. No se metan a utilizarla si van a tener un caso grave, delicado, que excede los conocimientos de cada uno. Yo hay casos que aunque pertenezco a cierta categoría de la psicología, no tomo en tratamiento porque no son de mi competencia. No todas las cosas las podemos atender. Entonces, la, si yo me equivoco con una flor, no pasa absolutamente nada. Me equivoco con un medicamento alopático, el paciente se puede morir. Entonces, no hay riesgos en esto. Pero además, las flores me van mostrando su resultado. Fíjense, cuando yo no tenía la menor experiencia, al mes de tomar 2 frascos de flores, este paciente que no le gusta, que como acá hay un refrán en Argentina que dice, le gustaba el trabajo como la cebolla al perro. Parece que a los perros la cebolla la rechazan, ¿no? Bueno, este paciente le gustaba el trabajo como la cebolla al perro, al mes estaba trabajando. Esas son las cosas que nos perdemos si no utilizamos las flores. Entonces, este alumno hizo los cursos, hizo las especialidades, no, pero yo todavía no las doy, me quiero sentir más seguro. Concretamente, nunca se animó a darle flores a un paciente. Este precisaba más terapia personal que estudiar. A veces el impedimento está en uno, no está en el conocimiento. Entonces, es verdad que uno tendrá que aprender o desarrollar alguna habilidad que me falta. Pero hay cosas que se tratan exclusivamente en la terapia personal. Y otra cosa que sugerimos, si no hay tantos cursos para hacer, lo que siempre sugerimos que hagan es supervisión de casos. Porque en la supervisión de casos trabajamos sobre casos de la vida real y desarrollamos estrategias para trabajar sobre los pacientes. Porque además de dar las flores, tenemos que acompañar el proceso. ¿Qué le vamos a decir al paciente además de darle chicory? O además de darle holly. Hay distintas maneras de hacerlo y hay distintas técnicas que podemos instrumentar, además de las flores. Entonces, si no hay cursos interesantes, la supervisión es donde uno más aprende, porque aprende sobre la vida real. Muchas veces nos hacen preguntas de supervisión, por eso abrimos un espacio aparte de supervisión, cuando estamos dando un curso mensual. Yo en el curso mensual me tengo que tener al programa que tengo que cumplir. Si tengo que hablar hoy de problema digestivo, tengo que hablar de problema digestivo. No me pregunten de cáncer, porque si me pongo a explicar cáncer, no doy el programa de sistema digestivo. Entonces, a veces se puede responder una pregunta cortita, se puede hacer tal cosa para esto, pero hay otras veces que la pregunta es muy amplia. En cambio, en la supervisión, como el caso lo trae el paciente, o las dudas o las inquietudes las traen los alumnos, no hay un programa que cumplir. Y ahí aprendemos sobre la realidad a cómo trabajar concretamente en la práctica. Esto es un espacio que se abre una vez por mes en Lago Floral, generalmente los primeros martes de cada mes. Eso se anuncia, así que ustedes no se preocupen porque se les va a anunciar cuando haya cualquier tipo de estas actividades. Así que bueno, esto es lo que tenía como para contarles, que hay distintas maneras de ser terapeuta floral, que tenemos este año distintas propuestas, y otra cosa nueva es que si bien se va a hacer la formación en remedios florales como se hace todos los años, vamos a instalar 2 formas de formación floral. Una que es estudiar los remedios uno sistema por sistema, Bach, California, Australia, el que cada uno quiera. Hay otro que son sistemas más cortitos, más breves para completar. Pero también este año se va a inaugurar, creo que en el mes de junio, un curso de sistemas florales explicado por el lado de las emociones. Explicar las emociones primero y luego las distintas flores que servirían para abordar ese tratamiento emocional.
porque precisamente como al mundo floral llegan alumnos de distinta formación, a veces no conocen la emoción. Y hay otro problema, el paciente tampoco conoce la emoción. El paciente viene y le dice, tengo angustia, tengo ansiedad. Si ustedes no conocen bien la emoción, ¿cómo saben que el paciente siente esa angustia o ansiedad? O les dice simplemente, estoy nervioso. ¿Y qué quiere decir estoy nervioso? Si yo le digo, ¿nervioso cómo? Si estoy nervioso, puede ser que esté apurado y tenso, impatience. Pero nervioso también puede ser que estoy enojado, holy. O puede ser que esté muy asustado, Mimulus o Rob Rose. ¿Qué tipo de nervios? Entonces, vamos a dar un recorrido por las emociones y vamos a ir mostrando remedios de distintas familias florales para aprender el remedio junto con la emoción. Este es un proyecto nuevo que vamos a realizar en equipo a partir del mes de junio. Entonces les decía, volviendo al tema del paciente, hay pacientes que por una cuestión de manipulación del terapeuta, de como este que llamaba a la madre para que la madre me llamara a mí y pidiera turno, estábamos hablando en el patio y la llamaba la madre, servinos algo para tomar al muchacho y a mí, le decía, ¿no? Como que todo el mundo gire a su alrededor. Este tipo de tratamientos no se hace a domicilio. El paciente tiene que ser, el interesado tiene que concurrir en un horario, en una serie de pautas fijas, que es lo que se llama encuadre, y eso del encuadre también lo enseñamos en el módulo de entrevista. Porque el curso donde se explican las emociones es un curso que va a empezar en junio. Ya va a ser anunciado. No se preocupe porque nadie es más interesado que el Lago Floral en que haya alumnos, así que ya les van a anunciar cada curso. Entonces, miren, un día cuenta un psicoanalista que un paciente que tenía mucho dinero dice, doctor, yo quiero que usted me venga a psicoanalizar a mi casa. Esa es una pauta del encuadre que no se debe modificar. A menos que exista una gran razón de fuerza mayor, que después les voy a dar un ejemplo. Y resulta que el paciente, el terapeuta le dice, no existe el tratamiento en el hogar. Este tipo de tratamiento no se hace en el hogar. Y el paciente luego sufre un esguince de tobillo, con lo cual queda inmovilizado unos días. Y le dice, doctor, tengo un esguince de tobillo, tengo que guardar reposo, no puedo concurrir a la sesión, necesito que venga a verme a mi casa. En ese caso el terapeuta fue, pero le interpreta, y esto no es un invento, el paciente inconscientemente hizo ese síntoma para salirse con la suya. Yo quiero que me vengan a atender a mi casa. Eso es lo que se llama el beneficio secundario del síntoma. Hay personas que con el beneficio secundario del síntoma se atan a un síntoma y no se curan jamás en la vida porque con eso ejercen un control despótico sobre todo su grupo familiar. Asmáticos, diabéticos, enfermos cardíacos, tienen para hacer un cuadro. Me dijo un día un asmático, yo podía provocar mi crisis asmática cuando a mí se me ocurría. Mamá, no quiero ir a la escuela. No, tenés que ir, hijo. No quiero ir, no, tenés que ir. Y el niño, ni corto ni perezoso, hace una crisis asmática. No siempre es tan fácil hacerlas a nivel consciente. Acá dice, para llamar la atención, sí, es mucho más que llamar la atención. Hay un dicho de un cómico argentino, a veces me hago el muerto para ver quién va a llorarme. Eso es lisa y llanamente chantaje emocional.
Nadie me va a querer más porque yo me enferme. Eso es lo que tengo que aprender. Si yo creo que porque me ahogo o siento que me voy a morir, me van a dar una cuota más de cariño, tengo una profunda desconexión con mi energía amorosa. Yo no necesito sufrir eso para que me den cariño. Creer eso es porque yo no me valoro lo suficiente. Eso es lo que tengo que aprender. Que no necesito sufrir, porque además, ¿quién les dijo que los van a querer más si ustedes se enferman? Este método siempre fracasó en la vida. Estos son los mecanismos que hay que romper en el paciente y no potenciárselos. Por eso, si no le ponemos estos límites, miren, el psicoanalista, en terapia floral no lo hacemos, pero el psicoanalista dice, bueno, a usted yo lo atiendo 3 veces por semana. Durante 4 semanas son 12 consultas al mes, que se pagan, a veces se pagan por adelantado, concurra o no concurra, porque el turno está reservado, no es como otro que dice, bueno, no vino el paciente, que pase que sigue. Acá el turno está reservado. Cobrando y todo, y pagando, hay gente que falta, igual falta. ¿Se imaginan si encima no le cobran? Un día se le ocurre a todos los pacientes no venir, y uno ¿qué hace? No gana un peso, porque se les ocurrió hoy no venir. Muchas veces el paciente no viene a consulta ese día porque sabía que tenía que tocar un tema que le iban a meter el dedito en la llaga. Entonces, no puede estar sujeto esto al arbitrio del... En otro tipo de consulta, sí, yo voy al médico, si me duele la cabeza voy al médico, si no, no voy. A mí los otros días me estaba molestando una muela, me dejó de molestar, listo, anulé la visita con el odontólogo. No tengo nada que hacer. Lo resolví de otra manera. Pero en estas consultas, si no quiero ir más, comunicaré, bueno, suspendo el tratamiento y no voy más. Pero no se hace de esa manera. Yo una vez fui porque tenía una paciente que venía normalmente, tenía que venir una vez por mes, no era una cosa, y tuvo que hacer un viaje, y en el viaje ella tuvo un accidente, producto de un mecanismo que yo le había señalado, una paciente muy oak, que no disfruta ni siquiera en sus vacaciones, y estaba inmovilizada en la cama cuando llegó. Ella hizo ese viaje de vacaciones que no lo quería hacer. Lo hizo porque se sentía obligada para llevar al nieto, pero ella no quería ir de vacaciones, se quería quedar a descansar. No escuchó la voz de su alma, diría Bach. Consecuencia, tuvo un accidente en Australia donde viajó, siguió afectada por ese accidente, pues se tuvo que atender allá, y cuando llegó a Argentina, tuvo que guardar reposo en cama, lo que ella quería hacer antes de ir, pero lo hizo pagando el precio de voy a descansar, pero ahora que me accidenté. Yo ahí la fui a ver a ella a la casa porque esta no era una manipulación de parte de ella. Ella sufrió un accidente como, bueno, por excederse en sus obligaciones. Pero lo primero que le dije, viste, vos querías descansar y ahora estás descansando, pero pagando un precio costoso. No era necesario tener un accidente para meterme en la cama y descansar. Fíjense qué mecanismo de autoexigencia. Estos son los mecanismos que nosotros tenemos que disolver en los pacientes. Y además darle la flor, porque se lo podemos decir, pero el paciente Oak, yo enfermo trabajo igual, yo no me tomo vacaciones. Entonces, bueno, esto es lo que tenía para comentarles. Si hay alguna pregunta, la contesto, y si no, damos acá por terminada la charla. Bueno, parece que no hay dudas. Muchas gracias, Raúl. Bueno, lo de Yo la nada energía más vital, comenté, perdón, yo pregúntame. nada más
Perdón, ¿eh? Mira, Yo nada sí, más comentar que muchas gracias. Estuvo muy bueno, interesante y me gustó mucho. Gracias. bueno, gracias a ustedes Gracias, también. Raúl. Muchas Comento gracias. dos palabras de la energía vital. La energía vital es la energía que subyace a la vida misma. Miren, yo acá vivo en una casa grande, rodeado de naturaleza, de árboles. Y tengo un patio que está, originalmente era de tierra, pero como mi padre era constructor, hizo una especie de, lo cubrió una parte del patio para entrar el auto, ¿no? Y lo hicieron con retazos de mármol que no servían, hicieron ese piso, en lugar de poner baldosas, pusieron pedazos de mármol, porque teníamos un tío que tenía una marmolería y con los recortes del mármol que no servía se hizo un piso para la entrada de autos. Se han formado grietas en la unión de esos mármoles. En esas pequeñas grietas crecen plantitas. No me digan que es el espacio ideal para que crezca una planta. Eso es posible porque en la naturaleza existe la fuerza vital, que es la que permite que se manifieste la vida. Nadie sembró esa plantita. Nadie puso una semilla ahí. La vida se abre paso, como dice Lorena. Tiene razón. La fuerza vital rige todo lo que es la naturaleza. Y en el ser humano, yo también tenía la tendencia a pensar, bueno, sí, la fuerza vital es la que hace latir mi corazón, la que hace funcionar mis músculos, pero en homeopatía dicen, la fuerza vital rige cuerpo y mente. La mente, cuando no puede procesar sus emociones, si yo tengo sensibilidad al frío, o tengo un carácter irritable, o tengo un carácter totalmente débil, eso también es parte de cómo está mi energía vital. Dicho en otras palabras, somos como un instrumento musical que a veces se desafina. Tenemos que equilibrar esa energía vital, y para equilibrar la energía vital, el homeópata se rige por los síntomas mentales del paciente. No tiene un escáner para pasar a ver dónde está débil la energía vital. No hace falta pasarle y medirle los chakras. Viendo los síntomas mentales y emocionales, se puede percibir el grado de desarmonía vital. No es lo mismo tener un granito de acné aquí en mi cara que tener una úlcera perforada, lo que habla de un grado de energía vital mucho más deteriorado. Pero vamos a tomar en cuenta también las emociones. Y cuando corregimos la energía vital, corregimos ese terreno. Después que corregimos ese terreno, cuando hablamos con el paciente, ahí sí nos puede comprender. Piensa en un paciente en un estado cherry plan de descontrol, ¿con qué palabras, por más que seamos los mejores terapeutas del mundo, lo vamos a consolar? O en una crisis de angustia sweet chestnut. Por eso hay que equilibrar la energía vital y después podemos sumar el resto de otro tipo de terapias. Un día me dijo un psicólogo cuando vino a un curso, yo creo que las flores van a ser un buen complemento para mi terapia. Y le digo, no, es al revés. Tu terapia va a ser un buen complemento para las flores. Porque si nosotros al paciente no le damos flores, yo puedo ser el mejor terapeuta del mundo. Si el paciente no me escucha, ¿a dónde me meto yo mi sabiduría y mi experiencia? No es que se la transmito por ósmosis. Cuando lo equilibramos, es más, ¿cuántas veces el paciente sin que le digamos nada? Miren, a mi paciente yo no le dije nada y el tipo se puso a trabajar solo. Miren si hace acción la energía o no. Bueno, las flores son una de las posibilidades que tenemos para modular esa energía vital. Y lo podemos comprobar que funciona hasta con los animales. Un día, un paciente mío, pianista, que tenía de mascota una tortuga que se le iba a morir. La tortuga había ponen huevos, y esta tortuga no tenía un macho que le fertilice el huevo, por lo tanto el huevo lo tenía que despedir, pero era un huevo que no estaba fecundado. Si el huevo se le atasca a la tortuga se muere por infección. Piense que la tortuga es un animal totalmente inexpresivo, ni ruido hace. ¿Cómo registramos las emociones de una tortuga o el sentimiento de una tortuga, ¿no? Porque un perro, un gato, otros animales
nos expresan cosas, pero el veterinario le dice, mira, es tarde para darle un antibiótico, la tortuga se va a morir y no la podemos operar tampoco para sacarle el huevo. Entonces la clásica pregunta es, ¿hay alguna flor para esto? Y yo, imagínense, no soy veterinario tampoco. Se me ocurrió, bueno, vamos a dar una cosa, Rescue Remedy, porque es una emergencia, porque esto sí que esto sí que era una emergencia, ¿no? Que mucha gente da Rescue Remedy para cualquier cosa simple. Rescue Remedy es emergencias, y acá la tortuga estaba moribunda. Y Crabapple, que sería el antibiótico de la flora de Bach, pero que a su vez es un limpiador. Ese es el razonamiento floral. Yo no sabía. Lo único que me faltaba saber era, ¿quedará fuerza vital en la tortuga? Porque tiene que quedar un mínimo de fuerza vital que pueda ser estimulada. Si no queda fuerza vital para ser estimulada, bueno, la tortuga tomará la flor y se morirá en paz. Porque no llegamos a tiempo para equilibrar ese desequilibrio. Rescue Remedy Crabapple le di. Ese fue mi razonamiento, yo no sabía lo que iba a pasar. El paciente le dio 4 gotas 4 veces por día, la tortuga largó el huevo en pedacitos y siguió viva. Y como yo siempre digo, ni siquiera la conozco personalmente a la tortuga. Fíjense lo que hacen las flores. Y después hablan de sugestión. Equilibrar la energía vital es equilibrar las energías del paciente, tal cual. Y la palabra sola no alcanza. Si alcanzara, ¿para qué damos flores? Le diríamos arriba ese ánimo, vamos que podemos y ya está. No, claro que no. La energía vital no puede armonizarse a sí misma. Esta es una definición homeopática. Lo que pasa es que en homeopatía la intensidad de ese impulso energético que se da con el remedio se puede regular mediante la potencia homeopática. En las flores damos siempre la misma potencia, pero es más que suficiente para lo que nosotros queremos lograr. Bueno, ahora sí los dejo entonces. Será hasta prontito. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Ya cuentan algo de un caballo que